En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 18 de marzo. Leemos ahora del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hermanos, la lección de la parábola que hemos escuchado es que agrada más a Dios un pecador arrepentido, penitente, que un orgulloso que se cree justo. Por eso, el despreciable cobrador de impuestos, ladrón y estafador, alcanza la justificación de Dios, es decir, su salvación, y el fariseo intachable no, porque la salvación no es fruto de los méritos de nuestras buenas obras, sino para gracia y favor de Dios, sino por pura gracia y favor de Dios, que por la fe nos hace hijos suyos en Cristo y en el Espíritu. Son dos tipos distintos de religiosidad los que Jesús opone, encarnándolos gráficamente en protagonistas tan dispares como el fariseo y el publicano. Así se indica al comienzo. Jesús dijo esta parábola porque algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Es decir, los fariseos, y cuando siguen su línea, como por gracia, el fariseo sigue estando vivo y todos poseemos parcelas personales de esta falsa actitud religiosa, la de quien se autojustifica mientras condena a los otros. Los destinatarios globales de la parábola somos todos, y cada uno de nosotros tan proclives a una religiosidad de pacotilla. Los dos prototipos contrapuestos del fariseo y del publicano, traducidos a términos actuales, quiere decir que somos fariseos cada vez que apelamos a nuestra buena conducta ante Dios para reclamarle su recompensa, para creernos mejores que los demás y despreciar a los nuevos publicanos de nuestra sociedad, marginados y mendigos, alcohólicos y drogadictos, divorciados y abortistas, timadores y aprovechados, madres solteras, prostitutas, gitanos, emigrantes, etc. Pobres de nosotros, si rezáramos: te doy gracias, Señor, porque no soy como esa gente. Así nos autoexcluiríamos de la misericordia de Dios, que solo alcanzaremos confesándonos pecadores y diciendo con sinceridad: Señor, yo no soy digno, pero tú, Señor, me das tu gracia, tu ayuda, y como dice también San Pablo: Señor, tu gracia me basta. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo, o mejor, conocerse a sí mismo en Dios, ese es el comienzo de la sabiduría
de la verdadera vida. Todos los santos lo han experimentado. De hecho, ¿qué es el hombre sin Dios? Un soberbio destinado a la oscura soledad, rodeado de presuntos rivales o de seres juzgados indignos. En resumidas cuentas, un desesperado pillado en el cepo de su egoísmo, de su pecado. ¿Qué es el hombre con Dios? Sigue siendo un orgulloso, un pecador, pero sabe que precisamente la experiencia del pecado puede convertirse en un lugar en el que Dios, el misericordioso, revela su rostro. Vemos pues lo importante que es dejar caer las caretas o las máscaras con las que pretendemos ocultarnos, sobre todo a nosotros mismos, la pobreza de nuestro ser, la mezquindad de nuestro corazón, la dureza de nuestros juicios. Uno solo puede curarse si se reconoce enfermo, necesitado de salvación. Dios espera este momento, incluso hasta lo provoca sabiamente con su pedagogía inconfundible. Todos somos siempre un poco fariseos, pero a todos nos brinda Dios poder hacer la experiencia del publicano de la parábola, lograr una auténtica humildad, la que reconoce que Dios es mayor que nuestro corazón y que siempre perdona. Invoquemos pues la gracia de Dios, que nos ayude a reconocer nuestro pecado, nuestra falla, nuestro error, y con humildad pidámosle perdón. No nos toca a nosotros justificarnos o compararnos con otros que tal vez son más pecadores. Todos necesitamos de la gracia y del perdón de Dios, y hay que hacerlo siempre con humildad. Y mientras estemos verdaderamente arrepentidos, el Señor perdona todo pecado. Pidámosle pues al Señor nos ayude a experimentar este amor, este perdón, esta misericordia para cada uno de nosotros. Feliz día, hermanos.